Capítulo 221. Al fin llegó John. En una calle de los suburbios del norte había un Rolls Royce estacionado. Dentro de este había 3 hombres. Richard era el conductor, mientras Henry ocupaba el asiento del pasajero y John el trasero. Ellos estaban esperando que llegara Albert, y el silencio en el auto sería ensordecedor si no fuera por el sonido del teclado del asistente. Llevaba la computadora portátil en su regazo y el reloj de niña estaba encima de esta. Señor G, resulta que esto es en realidad un poderoso dispositivo de rastreo. Albert exigió que usted vaya solo y con los ojos cubiertos para que él no pueda llevar allí. Por su seguridad, necesitamos que se ponga el reloj para que podamos confirmar su posición. Dicho eso, se dio la vuelta y le entregó la prenda a su jefe. Tras darle una última bocanada de humo a su cigarrillo, el CEO se quitó el reloj que llevaba puesto para ponerse el de Nina, con evidentes sentimientos encontrados sobre el plan en sus ojos. Antes del mediodía, él se acercó a los hombres de Albert y exigió ver a su esposa en persona. Quería ver a su desalmada pequeña con sus propios ojos, aunque la verdad era que la extrañaba mucho. En ese momento no sabía lo que enfrentaría al visitarla. Podría ser, como le había dicho Albert, y quizás Nina no quería estar con él. En resumen, esperaba cualquier cosa inesperada, pero siempre y cuando ella volviera con él, no le importaba si quería seguir siendo una espía. ¿Acaso era gran cosa que la chica estuviera detrás de su dinero? John creía que podía generar dinero más rápido de lo que ella lo derrochaba. El punto era que ya había tomado una decisión y se juró a sí mismo que la llevaría de regreso a North Yard sin importar qué. No le importaba qué método terminara usando con ella, pero su principal prioridad era conseguir que volviera con él. Eso era lo que quería. Él necesitaba recuperarla. Señor, ya están aquí, dijo Richard, mirando a su alrededor con diligencia. El Maserati de Albert era demasiado llamativo, especialmente su número de placa. No bien John salió del auto, Albert le entregó un trapo negro. Señor G, cumple tu promesa. De repente todo se volvió oscuro para el CEO y fue guiado poco a poco a su destino. Dado que tenía los ojos cubiertos, sus oídos se habían vuelto más sensibles, de modo que los sonidos a su alrededor eran más fuertes de lo habitual. Acto seguido, comenzó a moverse a tientas en el otro auto. Una vez que cerró la puerta, Albert miró a Richard y Henry. Tienen que irse primero. Ante eso, el hombre al volante condujo obedientemente, dejando a su jefe con él. No obstante, Albert fue aún más cauteloso y dio vueltas por el norte de la ciudad para evitar que lo siguieran. Mientras esté bien, mi gente no me seguirá. Llévame a verla, dijo John. El otro sonrió. Es cierto que eres una persona inteligente, señor G. A pesar de que no puedes ver ahora, te diste cuenta de que hemos estado conduciendo sin rumbo. No es que no confíe en ti, sino que solo creo en mí mismo. Si bien su característica sonrisa falsa todavía estaba intacta, sus ojos se volvían siniestros cada vez que miraba al hombre en el asiento trasero a través del espejo retrovisor. En definitiva, él no soltaría al CEO así como así, ya que se necesitarían al menos 5 días para finalizar la investigación del desarrollo de MC. Los hombres de John no podían entrar, incluso si encontraran la ubicación del laboratorio, y la pareja de casados tampoco saldría. De todos modos,
Le dieron una vuelta a la zona 2 veces más antes de dirigirse hacia su destino y fueron recibidos por Ford, quien había esperado a que llegaran. Llevó a John a la fábrica, tomaron el ascensor y bajaron al laboratorio subterráneo. El nuevo prisionero se había sometido a un escáner de cuerpo completo en el cual buscaban un arma o rastreador, pero la máquina no encontró nada. El hombre trató de ocultar la sonrisa en su rostro al pensar que su pequeña era muy capaz, puesto que el instrumento de alta tecnología no había podido detectar el reloj que ella misma había reajustado. Él sabía desde un principio que Albert no lo dejaría ir fácilmente. Sin embargo, eso no lo desconcertó en lo absoluto mientras continuaba entrando hasta lo profundo a los aposentos del enemigo. El que no arriesga no gana. Ese era su lema. Entonces se concentró en idear cómo podría llevarse a Nina sin terminar siendo engañado por Albert. Al ver que no había ningún problema, este último plasmó una gran sonrisa y enseguida se puso serio al contarle su historia a John. Nina es una mujer muy responsable. Como sabía que había fallado en su misión, se sintió muy culpable y se encerró en el cuarto de limpieza para reflexionar. ¿Quieres verla así dentro o quieres que le pida que salga a verte? Además de que su voz era muy tranquila y serena, el CEO no podía ver su expresión y solo podía juzgar por la forma en la que él había hablado. Alrededor buscaba ruidos que le indicaran en qué lugar se encontraban. No obstante, frunció el ceño ante la idea de que su pequeña estuviera en un pequeño cuartito. Cuando la encerró en Northshire, la mantuvo en el dormitorio. ¿Cómo podría alguien vivir dentro de un cuarto de limpieza? De pronto pensó en cuando se escondió en el bote de basura y concluyó que no era ninguna sorpresa que en su lugar hubiera elegido esta vez. Al menos allí no habría hedor de basura podrida. Albert actuó como si dudara. Parece que Nina no quiere quedarse contigo, así que no quiere salir a verte. Creo que será mejor que vayas al cuarto en persona. Está bien, respondió John sin rastro de vacilación. El otro arqueó las cejas ante la inmediata conformidad de éste, y no pudo evitar preguntarse qué tan profundamente enamorado estaba de la chica. Con una pequeña sonrisa, se le ocurrió que todo sería incluso mejor. Tan pronto como Nina tomara MC, el recuerdo del hombre que amaba ya no sería John. Cuanto más profundos fueran los sentimientos de John por ella, más doloroso sería, y eso era similar a cómo se sentía Albert. Los ojos de éste se apagaron y perdieron la poca vida que tenían al pensar en la muerte de Cristina. El CEO dio un poco la cabeza ante el comportamiento inusual de su captor. Ya llegamos, anunció el otro. Finalmente estaban frente a una pesada puerta de hierro en el laboratorio, y el crujido de metal resonó por todo el pasillo cuando Ford abrió lentamente. El fuerte olor a químicos llegó a los sentidos agudos y picante. Decepcionado, el hombre a ciegas hizo una leve mueca al pensar que su pequeña prefería quedarse allí que en Northshire. Entremos, dijo Albert, quitándole al otro la tela negra que le cubría los ojos. Como había pasado mucho rato así, sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y los tuvo que entrecerrar para tratar de encontrar a Nina. En pocos segundos entró solo. Apenas lo hizo, la puerta se cerró, pero no se sorprendió porque de hecho esperaba que eso sucediera.
Entonces miró tranquilamente de un lado a otro mientras se adentraba más en la habitación hasta que de pronto recibió un olor que parecía ser sangre. «Nina, ¿dónde estás?», preguntó haciendo eco en el cuartito. Escondida en una esquina, la chica escuchó la puerta abrirse y creyó que Isabela había dejado entrar algún otro animal horrible. Lo que menos esperaba era que se tratara de la persona que ansiaba ver. La voz familiar rompió su tensa y pequeña figura con sus manos llenas de un fuerte olor a sangre y no podía hacer más que temblar. Las manchas eran producto de la sangre de la serpiente. Yo, John, estoy aquí, tartamudeó. Ella todavía no tenía idea de cómo pudo arrancarle la cabeza al animal, así como tampoco era consciente de cuántas mordeduras tenía en los brazos. En ese punto parecía que se derrumbaría en cualquier momento. Al escuchar la voz entrecortada de su esposa, John se dio cuenta de que no estaba encerrada voluntariamente, sino que Albert la había metido allí. Siguiendo su voz, al fin vio su pequeña figura emerger desde las sombras. Ella estaba agachada en una esquina abrazando sus piernas y temblando. Aquello le arrugó el corazón de modo que también se agachó, la abrazó y le acarició la cabeza, al tiempo que le susurraba: «Está bien, ya estoy aquí». Con eso Nina rompió en sollozos y ya no pudo contener las lágrimas. John al fin había ido por ella. Capítulo 222. Lo siento. Nina disfrutó de aquel cálido abrazo. Tenía un sabor tan familiar y venía mezclado con un fuerte aroma de tabaco que ahora le encantaba. Recibió toda la energía de John y se sintió envuelta en su calor. Él brillaba igual que un faro cuando todo a su alrededor está oscuro. Mientras estuviera con él, estaba dispuesta a bajar todas sus barreras defensivas y dejar que la sostuviera y la protegiera, pero eso no quería decir que se sintiera bien. Al contrario, comenzó a llorar abrumada por el dolor y las lágrimas recorrieron sus mejillas. Entonces lloró aún más fuerte. Lloró con tanta intensidad que sus hombros temblaban y jadeaban para poder respirar. John no sabía qué hacer. No tenía ni idea de cómo consolarla. Lo único que podía hacer era levantarla y colgarla de su cuerpo como si se tratara de un pequeño koala. Las manos de Nina no lograron alcanzar su cuello, así que solo podía confiar en él. Para sostener su cuerpo, inclinó la cabeza cerca de su cuello y lloró durante mucho tiempo antes de lograr finalmente recuperarse. Nina se sentía herida. Al principio John la había encerrado y cuando escapó se escondió en un cubo de basura. Entonces Albert la había encerrado de nuevo e Isabela había dejado entrar una serpiente donde se encontraba. Tenía los nervios de punta, pero poco a poco se fueron calmando y todo el dolor contenido se desbordó. Solo quería desahogarse, así que lloró con enorme tristeza y dijo: «Fuiste demasiado lejos y ya no me gustas. Si no fuera por ti, nunca habría terminado de esta forma». Nina soltó aquello solo porque no podía encontrar otra forma para desahogar su ira. No lo decía en serio, pero él no lo sabía. John se detuvo un instante y cuando finalmente lo procesó, sintió un profundo dolor en su corazón. Escondió todo lo que sentía en la oscuridad de aquella noche y gradualmente apretó con él a Nina, cada vez más fuerte, temiendo que desapareciera como había ocurrido el día anterior. Al cabo de un rato, dijo con frialdad: «Ahora somos pareja, así que incluso si no te agrado, tendrás que vivir con eso». Finalmente, ella dejó de llorar y empezó a encontrarse mejor. Puso las manos sobre sus hombros y miró al hombre que tenía frente a ella.
Solo podía ver sus ojos profundos y brillantes. Entonces se sintió agraviada. ¿Cuándo he dicho que no me gustarás? Él se quedó sin habla. ¿Se estaba inventando cosas? La expresión de su rostro era glacial, pero en su interior era secretamente feliz. ¿Significaba eso que le gustaba? Fue ese pensamiento por encima de todos los demás el que lo mantuvo en marcha. Con una simple pregunta retórica, ella había eliminado de golpe toda la bruma que había envuelto a John durante todo el día y la noche. Si te gustó, entonces, ¿por qué te escapaste? Golpeaste a una enfermera y viniste aquí. Mira lo que te hizo Albert, preguntó él. Se enfadaba cada vez más a medida que pensaba en ello. Nina estaba incluso más enfadada de lo que él estaba. Entonces, ¿por qué me encerraste? ¿Es que acaso me metí contigo o te engañé? Cállate, gritó John mientras le daba una palmada en la esbelta cintura con gran fuerza que provocó que ella jadeara de dolor. Ella no sería consciente de lo equivocada que estaba si él no le daba una lección. ¿Qué es lo que te prometió Albert? Yo te daré 10 veces más dinero. No necesitas trabajar. Puedes comer, beber, dormir y divertirte cada día. Te daré todo lo que quieras, dijo John, decidido y arriesgadamente. Al escuchar eso, ella se quedó muy confusa. ¿De qué estás hablando? Entrecerrando los ojos, John preguntó en voz baja. ¿No eres una espía de Albert? Ella estaba tan indignada que deseaba darle un buen golpe en la cabeza para mirar dentro y ver si había cerebro o no. Entonces le preguntó, ¿es que Nine se ha comido tu cerebro? ¿Qué te hace pensar que soy una espía? ¿No lo eres? Preguntó él frunciendo el ceño. Maldita sea, ¿no sabes quién soy? Dijo ella tocándose la frente ligeramente. ¿No se suponía que era un hombre inteligente? ¿Cómo podía pensar que ella era la espía de Albert? En cuanto a ella solo quería mantenerse lo más lejos posible de él. John respondió con honestidad. No lo sé. Realmente no había podido averiguar mucho sobre ella. De acuerdo, respondió ella, y por un minuto se quedó sin habla. De hecho, nunca le había hablado de su verdadera identidad. Si no puedes averiguarlo, pregúntale a tu padre porque nos casamos por él. Nunca te haría daño, ¿verdad? John cerró la boca con fuerza durante un instante y luego afirmó, sí que lo haría. De inmediato, Nina sintió curiosidad. ¿De verdad? ¿Cuándo? La foto del certificado de matrimonio fue lo peor que hizo en su vida. Ella se rió sin poder evitarlo al pensar en la fea foto de su esposo. De todas formas, Sam era un mal fotógrafo y John estaba horrible en aquella foto. Nina se rió sin compasión. El rostro de su esposo se ensombreció impotente, pero era mejor oírla reír que llorar. La gente que estaba afuera también escuchó las risas dentro de la habitación. Isabela había estado vigilando la puerta todo el tiempo, y aquello era lo último que esperaba escuchar de las dos personas encerradas. Isabela estaba tan enfadada que su rostro se contrajo de rabia, pateó furiosa con los pies, se volvió y se marchó. John había estado prestando mucha atención a lo que sucedía afuera. Al escuchar los pasos que se alejaban, acarició suavemente la esbelta cintura de Nina y su rostro se puso serio. No te rías más. Ahora que todos se han marchado, tenemos que hablar. Entonces bájame primero, dijo Nina muy seria. No era el momento adecuado para reír porque ambos estaban allí atrapados. Era un lugar muy oscuro. No sabía lo que estaba pasando fuera y eso la estaba volviendo loca. John no iba a soltarla.
porque tenía un plan mejor. Continuó llevándola en brazos, encontró una silla en la oscuridad y se sentó, dejando que ella se sentara en su regazo. Siéntate aquí. Ambos habían pasado suficiente tiempo en la oscuridad para que sus ojos se hubieran adaptado y además su sentido de olfato era mucho más sensible de lo habitual. Al percibir el olor a sangre en su cuerpo, preguntó con preocupación: ¿Estás herida? Mordida por una serpiente, respondió ella y levantó los brazos. A pesar de la oscuridad, él pudo ver varios mordiscos en sus brazos. John examinó sus brazos y vio que la sangre que había sobre ellos ya se había secado, lo que significaba que esas marcas llevaban allí un tiempo. A juzgar por cómo estaba actuando, la serpiente no era venenosa. Aún así, su mirada seguía siendo de extrema crueldad y después de salir de allí iría tras Albert. ¿Qué diablos está pasando? Cristina está muerta, respondió Nina y bajó los ojos con profunda tristeza. Murió en su propia casa la noche que estuvo contigo. Esa noche tú no volviste a casa y al día siguiente Tom me llamó y fui a la casa de Cristina. Ella estaba muerta y todo parecía indicar que tú eras el asesino. No tienes coartada. Tenía un motivo y algunas de tus cosas estaban ahí. Tenía miedo de que realmente fueras tú, pero no lo creí, así que le prometí a Noah que si me daba 3 días limpiaría tu nombre y averiguaría quién lo había hecho. Realmente, sin embargo, me encerraste en el dormitorio. ¿Mm? Él la besó amortiguando su respuesta. Las lágrimas de su pequeña estaban tan calientes que él no pudo evitar llorar también. Se apartó ligeramente y dijo: «Lo siento». A continuación, se volvieron a besar apasionadamente. Capítulo 223. Buscar problemas. Las pestañas de Nina se agitaron porque el beso se sintió diferente, como si estuviera cargado de culpa y compasión. John podía sentir sus lágrimas calientes que lo arrugaban en su corazón. Sin embargo, no había más culpable que él mismo. Ya no confío lo suficiente en ella. En un punto, separó sus labios de su pequeña, pero mantuvo su frente contra la de ella y rozó su nariz con la suya al tiempo que le agarraba el rostro con suavidad para darse cuenta de que las manos le temblaban. Él se estaba disculpando. Incluso en la oscuridad, Nina podía percibir que ese sentimiento lo estaba agobiando. Teniendo en cuenta el hombre orgulloso que era un gran problema que tomara la iniciativa de poner eso en palabras, sintiendo un nudo en la garganta y que no podía parar de llorar. La chica cayó en cuenta de lo mucho que de veras necesitaba el cuidado y afecto de su esposo. ¿Por qué no volviste esa noche? Te estuve esperando despierta. Todavía estaba molesta por el hecho de que su espera a que él llegara a casa había sido en vano. Tan solo pensarlo le daba una sensación de vacío en el pecho. Escuchar su voz así le dio directo en el corazón a John una vez más, de modo que apretó los labios contra ella para susurrarle: «Lo siento», y con eso le dio un suave beso en la cara. Pasados unos segundos, aflojó su agarre de ella sin despegar la frente de la suya. Entonces le agarró una mano para ponérsela sobre el pecho como si quisiera que ella sintiera sus latidos. Las yemas de los dedos de la jovencita temblaron cuando el deseo por la calidez de los labios del hombre surgió en su pecho. Sin dudarlo, lo besó. Lo hizo tan suave y tiernamente como siempre. De hecho, casi parecía que lo estaba provocando. Como resultado, la lujuria surgió dentro de él. A pesar de que estaban encerrados, ella parecía estar seduciendo y sin importar las ganas que le despertaba, no podía hacer la suya
dadas las circunstancias. Mi pequeña, te daré una lección cuando lleguemos a casa. Acto seguido agarró su mano húmeda y le dio un tierno beso en la comisura de la boca. Brillando como las estrellas en la noche, los ojos de Nina hicieron resaltar su encanto. ¿Hay alguna forma de salir? No, respondió el hombre con calma. ¿En serio? ¿Ni siquiera tú puedes lograrlo?, cuestionó ella con incredulidad. No, dijo él entrecerrando los ojos. Antes de verte pensé que eras una espía que Albert había plantado en mi vida. Vine a verte solo para ver si estarías dispuesta a volver a Northshire conmigo. Al escuchar eso, la chica sintió que la esperanza la embargaba, puesto que había pensado que se salvaría y eso era lo último que esperaba del hombre. ¿Estaba él siquiera haciendo un esfuerzo? Pensándolo bien, incluso si pensaba que ella era una espía, ¿había ido a convencerla de que se quedara a su lado? A veces la terquedad de John lo hacía parecer lindo. Está bien, dame mi reloj. Quizás pueda sacarnos de aquí, dijo ella, extendiendo la mano. Él arqueó una ceja al tiempo que se lo quitaba y se lo entregaba. ¿Cómo supiste? Acabo de tocar tu muñeca por accidente. Dicho eso, agarró el reloj que bajó del regazo del hombre y le hizo un gesto para que él se pusiera de pie y así poder usar la silla. Este hizo lo que le dijo sin despegarle la mirada al reloj. La jovencita apretó el botón lateral y un rayo de luz atravesó la oscuridad para reflejar la imagen de un teclado en la silla, además de una enorme pantalla virtual que apareció en el aire. La habitación oscura se iluminó de repente y fue entonces que John se dio cuenta de la gravedad de la herida de su esposa. Esta tenía el rostro manchado de sangre, su cuerpo parecía frágil y demacrado. Se veía pálida, las hematomas de mordeduras esparcidos por sus brazos eran visibles pese a que la sangre ya se había secado. Su piel era tan natural, clara, que incluso ante un leve toque le quedaban marcas. En vista de los moretones, el hombre concluyó que ella debía haber luchado con el animal durante bastante tiempo, lo cual demostraba lo fuerte que era y que sabía cómo luchar. No obstante, debió haber tenido mucho miedo porque debía superar la fobia y la lucha por la vida al mismo tiempo. El mero pensamiento de eso le causó a John un dolor que le impedía respirar bien, y no bien la culpó, pero la culpa brotó dentro de él. Bajó la cabeza con los ojos agudos. Por su parte, ella se acomodó en el suelo para que le fuera más fácil trabajar. Para su sorpresa, él la levantó y se sentó y la puso a ella en su regazo. Abrazándola por detrás, la besó suavemente en el cuello y le prometió en voz baja: «Me aseguraré de que sufran 10 veces el dolor que te sentiste hoy». Su aliento caliente sobre el cuello hizo vibrar el corazón de la chica. Ahora que lo pensaba, ser mordida por una serpiente no era tan doloroso como él lo pintaba. De pronto sus dedos, que comenzaron a tamborilear sobre el teclado, primero tenían que señalar su ubicación, y tan pronto como empezó a hacerlo todo, el hombre no tardó mucho en darse cuenta de lo que ella trataba de hacer. Estamos debajo de una fábrica abandonada al pie de Blue Mountain, en los suburbios del norte. Albert construyó un laboratorio aquí, lo cual podría explicar el fuerte hedor químico. En los últimos 6 meses, él invirtió una cantidad considerable en construcción médica y supongo que está desarrollando un nuevo tipo de medicamentos. Probablemente todo sea clasificado.
Para llevarlo allí, le vendaron los ojos y aún así mantuvo los oídos atentos para escuchar cualquier pista sobre en qué parte de esos suburbios se encontraban. Sam quería conquistar la ciudad, por eso todos sus hijos la conocían bien. Lexingport City era el centro económico del país y no era ningún secreto que el señor era un hombre ambicioso. De acuerdo a la ruta que tomó el auto y el entorno, John podía decir que estaban al pie de la montaña azul. Nina hizo una pausa momentánea al preguntar con incredulidad: ¿De veras entendiste lo que estoy haciendo? En este nivel está ahora. 5, replicó él con frialdad. Aturdida recordó cómo Time Group fue atacado la última vez y lo despistado que se veía él en ese entonces. Ahora de repente estaba en el nivel 5. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar allí?, preguntó antes de tragar saliva para prepararse para su respuesta. Estudiando su extraña expresión, él mintió a propósito. 1 mes. De verdad era que se había tomado 2 semanas, tan solo estudiando unas 3 horas diarias. La chica suspiró profundo de evidente incredulidad. Eres muy inteligente. Dios, de veras, debe amarte. Yo pasé alrededor de... De la nada ella se detuvo como si decidiera no continuar con lo que estaba a punto de decir. Ya era un poco vergonzoso decirlo en voz alta. A ella le tomó 3 años llegar a donde estaba ahora. Lo que él tardó 1 mes en aprender, ella lo logró en 2. Ahora esperaba internamente que los genes de John fueran lo suficientemente fuertes como para que el coeficiente intelectual de su hijo fuera como el suyo. De hecho, el pequeño podría resultar más inteligente que su padre. Y así sin más, se vio perdida en sus ensolaciones. Capítulo 224. Eres un bastardo. Desde afuera se escuchó una ovación, la cual devolvió a Nina a la realidad. Junto con John, miraron hacia la puerta y escucharon a una mujer que gritaba: «Lo hicimos. Había logrado desarrollar y producir el Memory Charm con éxito antes de lo previsto». Con el ceño fruncido, John pensó que el fármaco que Albert acababa de crear no era tan bueno. Solo ignóralos. Pídele a Richard y a Henry que rodeen Blue Mountain sin alertar a nadie. No deben actuar precipitadamente sin que yo lo ordene. De acuerdo. Me mentiste hace rato. ¿Acaso ya descubriste una manera de salir de este lugar? El paso de los dedos por el cuello de su esposa y soltó una risa entre dientes. Bueno, estaba decidido a llevarte a la fuerza si te negabas a venir a casa conmigo. Eres un bastardo, gimió ella, dándole un golpecito juguetón en el brazo. Había contactado a Henry primero porque era un hacker y el único que podía descifrar el código que envió. Luego de esto, analizó los datos de sombrío laboratorio de Albert. El lugar estaba aislado y contaba con una fuerte seguridad cibernética, por lo que era muy difícil acceder a este. Como no podía hacerlo sola, planeó usar el mismo método que antes. Solo hay una forma. Una vez que se encuentren por la noche, cortaré la energía para desactivar su sistema de reconocimiento de retina. Desde el momento en que se apaguen las luces tenemos 3 minutos para salir sin ser detectados. Alguien la había traído hasta aquí mientras estaba inconsciente, por lo tanto no sabía nada del laboratorio, no tenía idea de lo grande que era ni cuántas habitaciones tenía. Realmente no sabía si 3 minutos bastarían para escapar. John tomó su mano ligeramente fría y dijo: 3 minutos es suficiente. Tardé 2 minutos y 40 segundos en llegar aquí desde el ascensor. Nina lo admiraba por saber la hora con tanta precisión
así que soltó un suspiro y sonrió. Tus genes deben ser muchos mejores que los míos. ¿Qué? Preguntó él confundido. La mujer negó con la cabeza. Olvídalo, sigamos adelante con el plan. De acuerdo. Segundos más tarde, John se puso de pie y la tomó entre sus brazos, sentándose en la silla y se dio unas palmaditas en la cintura y dijo, descansa un poco. Ante eso, ella se sentó en su regazo recargando la cabeza contra su pecho mientras él la abrazaba. Se sentía como una niña a la que estaban obligando a dormir. Sus padres nunca la habían tratado así, siempre la habían enseñado a ser fuerte. El brazo de su esposo se sintió reconfortante y cálido en medio del espacio cerrado y helado. Eso es lo bueno de estar casada con un anciano, siempre es muy considerado. Luego frotó la cabeza contra su pecho, sintiendo su cuerpo tenarse repentinamente después de que terminó de hablar. Parecía un poco enojado. Entonces la mujer continuó con picardía. ¿No crees que tengo razón, señor John? Este comentario lo dejó sin habla, casi como si hubiera dejado de respirar. No prestó atención a las palabras considerado, sino que simplemente se centró en las palabras anciano y señor, las cuales activaron las alarmas en su cabeza. ¿Cómo me llamaste? Dijo amenazadoramente, pero Nina ni siquiera se inmutó. Si acaso se percató de lo que estaba sonriendo. Luego de esto, levantó la cabeza hacia su marido y lo miró abriendo los ojos con inocencia. Eres 10 años mayor que yo. Podrías ser mi tío. Pero no me llames así, reclamó él, luciendo un poco molesto y avergonzado a la vez. Esto provocó que Nina riera entre dientes. Luego puso una mano sobre el pecho de John y cerró los ojos. El latido de su corazón se sintió como una canción de cuna contra su palma, la cual la arrulló hasta dormirse. John bajó la cabeza para plantarle un beso en los labios. Si bien ella no abrió los ojos, una sonrisa se extendió por su rostro dormido. Él la abrazó con fuerza para asegurarse de que no se saliera de entre sus brazos. Así se quedaron juntos en el almacén, como si nada malo hubiera pasado. Isabela, que estaba escuchando a escondidas afuera, estaba tan enojada que pateó el suelo. ¿Cómo es que pueden ser tan felices? Ya veremos si siguen riendo más tarde. Luego de esto se dio la vuelta y se fue a contarle a Albert lo que había escuchado. Por supuesto, su informe fue muy exagerado. Albert seguía muy deprimido por la muerte de Cristina y no pudo evitar sentirse molesto cuando escuchó que John y Nina estaban acurrucados juntos. Por casualidad, Wendy acababa de darle una buena noticia. Memory Charm acababa de pasar las etapas finales del desarrollo para comenzar a producirse. Ahora todo estaba listo para comenzar a realizar pruebas en humanos. De inmediato pensó en Nina. Ve por ella y haz que vaya con Wendy. Isabela se sintió encantada de escuchar esto y pensando que la iban a utilizar como sujeto de prueba para Memory Charm, se sintió vengada. Por supuesto, iré a buscarla ahora mismo. Albert asintió levemente, pero luego pensó en la enemistad entre ambas mujeres, así que antes de que ella pudiera salir de la habitación la detuvo por temor a que lastimara a Nina. Olvídalo, iré a buscarla yo mismo. Cristina seguramente se sentiría triste si Nina resultara herida, y eso era lo último que Albert quería. Ante esta instrucción, Isabela se dio la vuelta frunciendo el ceño. El tono de la voz del hombre le hizo creer que simplemente no confiaba en ella. Con los ojos llenos de decepción, se hizo a un lado en silencio para abrirle el paso. Entonces, él se dirigió al almacén y abrió la puerta. Al descubrir a John y Nina abrazados, sintió que los ojos le ardían.
Desde donde estaba parado, lo único que podía ver era el perfil del rostro de Nina, que extrañamente se parecía mucho al de Cristina. Sin embargo, sabía muy bien que ella no era su amada porque ella se había ido para nunca más volver. Un nudo de amargura comenzó a formarse en su garganta. ¿Cómo fue tu conversación con ella?, le preguntó a John sonriendo. Si bien no había tristeza en su rostro, sus ojos todavía estaban rojos. Por su parte, John no dejó de mirar a Nina entre sus brazos. Su respuesta sonó extrañamente fría. Dijo que quiere venir a casa a Northshire conmigo. Albert sonrió. Bueno, me alegro por ti. Mientras tanto, quisiera hablar con ella a solas. Nina abrió lentamente los ojos. La voz fría y dura de Albert la despertó del sueño. No tenemos nada de qué hablar, murmuró, pues seguía sin perdonarle lo que había hecho a Cristina. De hecho, no creía que fuera capaz de perdonarlo nunca. Albert prefirió no reaccionar precipitadamente. En cambio, preguntó en un tono paciente: ¿No quieres irte de aquí con tu esposo? Te estoy ofreciendo una salida fácil. Si estoy satisfecho con nuestra conversación, los dejaré ir a Northshire. Y si no estás satisfecho, ella resopló fríamente, quedándose en los brazos de su esposo. El hombre respondió con seriedad: Seré feliz solo si aceptas una petición. Y si estoy feliz, dejaré que el señor Shi y tú se vayan a salvo. No puedo permitir que él se quede aquí demasiado tiempo, o habrá más de 40 y una personas viniendo a Blue Mountain. Al escuchar esto, Nina se sentó recta. Por su parte, John frunció el ceño levemente. Con una luz débil y fría brillando en sus ojos, Albert los había encontrado. Cerca de 40 guardias guardaban. Eso significaba que había 41 personas en total rodeando su laboratorio. En este momento Albert estaba consciente de esto. Parecía que había muchas personas poderosas trabajando para él, las cuales no eran nada sencillas. A pesar de que las palabras de Albert fueron muy corteses, en verdad los estaba amenazando. A juzgar por la situación actual, era él quien tenía la ventaja. De acuerdo. Nina se puso de pie, accediendo a su petición. En ese momento, John la agarró por la muñeca y la apretó con fuerza mientras se ponía de pie, también para colocarse frente a ella. Iremos juntos, exigió él en un tono firme. No, yo hablaré con ella a solas, se resistió Albert. Sin hacer caso a la burla en el tono del hombre, John repitió con los dientes apretados: Iremos juntos. Luego se volvió hacia Nina y dijo: No te dejaré hablar con él a solas. O nos habla a los dos o no habla con nadie. Una sensación de opresión frotó en el ambiente como nueces cargadas de tormentas a punto de estallar. Una sonrisa rígida se formó en el rostro de Albert. Bien, entonces nadie hablará. Luego se dio la vuelta a punto de irse, pero Nina lo detuvo. Espera. Al escuchar esto, el hombre sonrió con un aire de suficiencia. Había esperado que fuera Nina quien cediera. John era un tipo duro, pero ella no. Su esposo una vez la amenazó usando a Michelle y ella cedió instantáneamente. Siempre hacía lo que fuera necesario para proteger a sus seres queridos. Muy bien, sígueme. Luego de esto, Albert dio la media vuelta y se fue. Por su parte, la mujer se puso en puntillas para darle un beso a su esposo antes de irse. Cuando la puerta se cerró y su silueta desapareció, él parpadeó izquierdo
de John comenzó a temblar. Sintió que el corazón pesado y sus palmas se enfriaban mientras fruncía el ceño. Incluso si su mujer le había dedicado una sonrisa tranquilizadora antes de salir, no se sentía cómodo en absoluto. Capítulo 229. Nina se llevó a MC. Nina siguió a Albert hasta el laboratorio más grande del complejo, pero se mantuvo todo el camino en estado de alerta. No le extrañaría que le jugara una mala pasada ahora que había aceptado hablar con él en privado. Sin embargo, no importaba lo cuidadosa que fue, porque aún así perdió el conocimiento y cayó en sus brazos. «Doctora Wendy, use la medicina con ella», indicó él, mientras la depositaba en la cama del laboratorio con suavidad. La doctora frunció el ceño y preguntó: «¿Está seguro de que quiere probar el nuevo medicamento en humanos de forma inmediata? Todavía no sabemos cómo funciona el medicamento en humanos». Este medicamento MC, no conocemos sus posibles efectos secundarios. Si iniciamos ahora las pruebas en humanos, temo que suceda algo malo e irreparable. «No tenemos tiempo», le espetó Albert. Le había pedido a Ford que llevara hasta allí el cuerpo de Cristina, alertando accidentalmente a Noah, y estaba seguro de que éste entraría por la puerta principal en cualquier momento. Tenía que probar la nueva droga con Nina antes de que Noah apareciera, y después ya se ocuparía de llevarse el cuerpo de Cristina al extranjero. Wendy no entendía por qué Albert tenía tanta prisa, pero al pensar que el trabajo de su vida estaba a punto de ser hecho público, sintió ansias de probarlo. «De acuerdo, resulta mucho más intuitivo utilizar en seres humanos en los ensayos de fármacos de animales. Démonos prisa y pongámoslos a trabajar». A continuación ordenó a su personal que preparara el asunto y comenzara el ensayo. Se colocaron máquinas muy voluminosas alrededor de la joven y comenzaron a poner cables en su cráneo y su torso. Necesitaban hurgar en su subconsciente y luego alimentar su memoria con MC para modificarla. El fármaco MC era un líquido incoloro e inoloro que estaba almacenado en una botella. Isabela ayudó a poner 2 gotas del medicamento en un vaso de agua y las yemas de sus dedos cosquillearon de emoción cuando tomó la nariz de Nina e inclinó la cabeza hacia atrás. Estaba a punto de verter la solución en la boca de la joven cuando Albert la detuvo y ella lo observó con mirada frustrada. «Déjame hacerlo a mí», dijo él, frunciendo el ceño mientras apartaba a Isabela. Abrió con delicadeza la boca de Nina y vertió la solución con cuidado. Luego, con un pequeño pañuelo, limpió el exceso de líquido que caía por la comisura de los labios y sonrió débilmente. Isabela apretó los puños con tanta fuerza que sus largas uñas se clavaron en las palmas de sus manos. No tenía ni un respiro. Primero había sido Cristina y ahora era Nina. Los celos y la frustración que sentía comenzaban a volverla loca. «Cristina está muerta y tú eres la siguiente, Nina», pensó Isabela con amargura. «Está bien, ya estamos listos. ¿Qué parte de su memoria te gustaría modificar, George?», preguntó la doctora mientras miraba fijamente la pantalla que emitía un pitido frente a ella. Se frotó una palma contra otra para evitar de temblar. Se sentía muy emocionada porque estaba a punto de averiguar si sus años de arduo trabajo habían valido la pena. Albert recordó que a Cristina siempre le había preocupado el matrimonio de Noah y sabía que a éste le agradaba Nina, así que respondió con resolución su memoria emocional.
Cambie el objeto de su memoria emocional consciente a Noah. Cuando Nina se despertó, estaba acostada en los brazos de John. Lo primero que vio cuando abrió los ojos fue su rostro preocupado. «¿Finalmente estás despierta?», le dijo mientras la abrazaba con un ligero sentimiento de incomodidad. Ella había salido del almacén por sus propios pies, pero había vuelto inconsciente. Le había sorprendido verla en ese estado y le preguntó a Albert qué había ocurrido, pero éste le dijo que ella se había desmayado simplemente a causa de su debilidad. John recordó la última vez que vio a su esposa. La había encerrado en su casa y no le había dado nada de comer, y como resultado experimentó algunos mareos e ingirió laxantes. Enseguida la había llevado al hospital, pero antes de que pudiera recuperarse por completo, se escapó de nuevo. Al final, la falta de comida y de descanso adecuado podrían haberle pasado factura. Pero aún así John tenía sus dudas sobre todo ello. «¿Cómo te encuentras? ¿Estás dormida? ¿Te duele algo?», le preguntó mientras extendía su mano y tocaba su frente, pero su temperatura era normal. El color había comenzado a llegar a sus mejillas como si nada hubiera ocurrido. Cuanto más volvía su esposa a la normalidad, más incómodo se sentía él. Nina extendió la mano, tocó el rostro de John y le respondió con una voz suave y reconfortante: «Estoy bien, me desmayé ahí afuera, pero ahora ya estoy bien». Luego frunció el ceño ligeramente. No entendía por qué de forma repentina se había desmayado mientras iba siguiendo a Albert. No era capaz de recordar nada de lo que había ocurrido antes de desmayarse. Lo siguiente que recordaba tras su desvanecimiento era ver el rostro ansioso de John. «Tuve un sueño muy extraño», comenzó a decir mientras una larga vaga iba apareciendo en su mente. Era la imagen de alguien que estaba caminando hacia ella. «¿Qué pasaba en tu sueño?», preguntó él con curiosidad. No tenía idea de lo que ella podía haber encontrado durante la media hora que no había estado con él en aquel almacén. Y al pensar en lo desconocido sintió que una terrible sensación de impotencia se cernía sobre él. También recordó que Albert estaba trabajando en un nuevo fármaco que, según parece, acababa de terminar. Así que le preguntó a su esposa de nuevo: «¿De qué trataba el sueño? ¿Cuánto recuerdas?». Ella se movió en el regazo de John y comenzó a concentrarse para recordar. «No estoy segura de si era una habitación o un campo abierto, pero había niebla. Tú estabas ahí parado a mi lado y me tomabas de la mano. Entonces una figura comenzó a acercarse. Al principio no pude reconocer de quién era, pero a medida que se acercaba tuve la sensación de que lo conocía. Sentía que se parecía a ti». «¿Se parecía a mí?», repitió John y sus ojos se oscurecieron. «No a ti exactamente», negó con la cabeza mientras intentaba que se desvaneciera algo la confusión que había en su cabeza. «Tenía tu cara, pero no era como tú». «No lo sé. Era todo muy raro». Frunció el ceño y comenzó a masajearse las sienes porque no entendía la razón de haber tenido un sueño tan extraño. John temía que su esposa quedara atrapada en su cabeza si pensaba demasiado. La atrajo hacia él y la abrazó con más fuerza mientras le susurraba al oído: «Olvídalo. Era solo un sueño y no significa nada. Ahora calma tu mente». Ella olió la camisa de su esposo. Siempre había encontrado reconfortante el aroma de su marido, así que se dejó hundir en sus brazos y murmuró: «Está bien». Respiró hondo varias veces y empezó a sentirse mejor a medida que su mente se iba calmando gradualmente. John
La abrazó con desesperación. Después de todo esto se terminara, la llevaría al hospital si se quedaría con ella hasta que se recuperara por completo y nunca le quitaría la vista de encima. Los dos se acurrucaron esperando a que llegara la noche. Justo antes de que el reloj marcara las 7, se abrió la puerta del almacén. Isabela estaba en la entrada. Nina y John se miraron mostrando el mismo nivel de vigilancia. Tenían que estar atentos a cualquier cosa que fuera de lo común porque la gente de Albert sabía cómo tender trampas. «Venga, les traje a otra habitación», refunfuñó Isabela con un brillo de sospecho en su mirada. Allí estaban como siempre su habitual desdén y burla, pero además había otra cosa que John no era capaz de explicar. No podía decir si se trataba de expectativas o incluso de emoción, pero Isabela parecía estar ansiosa de ver un buen espectáculo. Una sonrisa siniestra apareció en la esquina de los labios de Nina, que había tomado el fármaco MC. Si el experimento tenía éxito, se olvidaría de John y amaría a Noah. No puedo esperar a ver la expresión del rostro de John cuando ella vea a Noah, pensó Isabela. Ambos la siguieron a una zona de ocio. La habitación daba una sensación de bastante calidez y el juguete de la pantera rosa que había en el sofá era particularmente llamativo. Noah también estaba sentado en el sofá con el aspecto enérgico que le daba el pelo corto. Ahora su rostro se mostraba vigoroso y en contraste con la imagen de blanca palidez que había lucido cuando vio el cadáver de Cristina. Cuando vio entrar a Nina y John, se puso de pie y dijo a Albert: «Espero que puedas cumplir con tu palabra. Déjalos ir y te dejaré que te quedes con el cuerpo de Cristina. Y por favor, dale un entierro digno. No desearía que guardasen a mi tía en un congelador. Incluso aunque hicieras el mejor ataúd de hielo del mundo para ella, eso no la traería de vuelta. Seguiría estando muerta». Al escuchar aquellas palabras, la sonrisa en el rostro de Albert se desvaneció y una enorme tristeza llenó sus ojos. Simplemente asintió con la cabeza, se mostró de acuerdo y dijo: «Bien, tienes mi palabra». Cuando Nina escuchó que Noah permitiría a Albert quedarse con el cuerpo de Cristina, la ira estalló en su pecho. Caminó hacia él y le hizo frente. «¿Qué estás haciendo? El asesino es él. Él asesinó a Cristina. No puedes dejarlo marchar. No te lo permitiré». Tan pronto como ella terminó de hablar, Albert desvió la mirada y no dijo nada. La habitación cayó en un silencio pesado y absoluto. Al cabo de un rato, Noah dijo con voz ronca: «Él no mató a Cristina. ¿Puedo confirmar que se suicidó?» «¿Cómo?», preguntó Nina con gesto de incredulidad. Lo miró. Lo primero que le vino a la mente fue que Albert le había lavado el cerebro a Noah para que pensara que no tenía nada que ver con la muerte de su tía, pero incluso alzó la vista sorprendido. «¿Qué acabas de decir? ¿Ella se suicidó?» Capítulo 226. Cristina se suicidó. John, Nina y Albert se quedaron allí de pie con la boca abierta. Sin embargo, Isabela no se sorprendió en absoluto y en cambio hizo un resoplido de burla para decir: «Les dije que Cristina se había suicidado. El señor Song no hizo nada». Como los demás estaban tan sorprendidos por las palabras de Noah, nadie le prestó atención a ella. Solo el CEO la miró, pero no dijo nada. «Estás equivocado, Noah», soltó Nina casi en un murmuro, para luego agarrarlo del brazo y señalarle todos sus hallazgos y especulaciones. La hora de su muerte estaba mal. Ella murió antes de las 9 de la noche.
Albert encendió el aire acondicionado para confundirnos con eso, quemó la alfombra e incluso tomó el teléfono de Cristina para enviarme un mensaje de texto y que yo pudiera convertirme en su coartada. También escribió las notas de suicidio. Además, él y Cristina tenían una residencia en la villa número 2 de Lantin Road, replicó el capitán, interrumpiendo por primera vez a la chica, aunque mirándola con calma. Sus ojos la hicieron dejar de hablar, por lo que retiró la mano poco a poco al tiempo que el dolor y la frustración se apoderaban de su semblante. Noah también tenía conocimientos al respecto, de modo que tenía pruebas para demostrar que su tía efectivamente se había suicidado. De pronto Albert habló. ¿No dijo lo que dijiste, Nina? Había afirmación en su mirada de dolor, es decir, él nunca fingió ni alteró nada. No creo, respondió ella, de dientes apretados, puesto que estaba tan enojada que le estaba costando toda su fuerza física evitar arremeter contra él y destrozarlo. Ella no estaba dispuesta a fingir calma y compostura sobre eso porque Noah lo hacía, pero ella no era él. Además, su querida amiga había sido asesinada y tenía todo el derecho a no sentirse bien. Ahora odiaba tanto a ese idiota que quería destruirlo con sus propias manos. Albert es inocente. El control remoto del aire, el celular de mi tía y el encendedor estaban cubiertos por sus propias huellas digitales. Las notas también son auténticas, pues fueron escritas por ella antes de morir. Si bien el capitán parecía tranquilo, su voz estaba una octava más baja de lo habitual, sonando como si estuviera tratando de evitar que se quebrara. A pesar de eso, continuó. Yo fui a la villa número 2 de Lantin Road y encontré su diario, con lo cual me enteré de la relación que tenía con Albert. Más tarde encontré a la persona que le vendió el brazalete de perlas al señor G. Él estaba tomando medidas en secreto contra Song Group y tomando múltiples negocios suyos en el extranjero. Dado que mi tía quería ayudar a Albert, fue a negociar con el señor G tan pronto como fue dada de alta del hospital, y fue a Time Group con la esperanza de convertir la actitud del CEO para que dejara en paz la compañía de los Song. Ante eso, todos los ojos se posaron en John, quien se acercó con lentitud a su pequeña, le rodeó la cintura con un brazo y asintió. Cristina quería intercambiar sus acciones del grupo Y por una forma de mantener a flote el grupo Song, pero me negué. ¿Qué? Escupió Albert, conmocionado y sintiendo otro golpe en el corazón. Entonces se sentó en el sofá y se pasó los dedos por el cabello con frustración y los labios apretados en una línea delgada. Su amada había planeado dejarle todas sus acciones a Noah, por lo cual él siempre pensó que no era tan importante como éste en su corazón. No obstante, resultó que estaba equivocado y que la había malentendido. Cristina, ahora su rostro estaba bañado en lágrimas amargas. El capitán agarró un pedazo de papel y se lo entregó, ya que creía que su tía no quería verlo así. A todos sus esfuerzos serían en vano. Enseguida continuó su explicación. El señor Chi rechazó su pedido, por lo que la puso muy ansiosa. Al salir de Time Group, ella se topó con alguien que llevaba el brazalete, el cual se cayó sin que la persona se diera cuenta y ella lo recogió. Luego respiró hondo y le dijo a Albert, «Ustedes pelearon por esa joya, ¿no?». Manteniendo la cabeza gacha, el otro asintió en respuesta. Sí, entonces una nueva ola de lágrimas lo invadió.
Juro que no quise lastimarla. Ese día estaba de mal humor porque ella había admirado al señor G desde que nos conocimos y eso siempre me había puesto celoso. Cuando vi ese brazalete simplemente me descontrolé. Estaba tan enojado que la maté. Los acontecimientos de esa noche invadían sus recuerdos, como la sangre saliendo del abdomen de su amada y goteando por el frío cuchillo. Cada vez que él cerraba los ojos se reproducían de nuevo. Lo siento, Cristina, lo siento mucho. Sollozando en sus palmas, cayó arrodillado con la culpa sobre sus hombros. Nadie podía entender su dolor y arrepentimiento. No la mataste, fue un accidente, dijo Noah, con voz indiferente para consolarlo. Él no podía tolerar a nadie que lastimara a su tía, pero Albert era quien ella amaba y no tenía más remedio que tolerarlo. La verdad era que ellos tres tenían una buena relación, y la muerte de la mujer fue un golpe tan fuerte para su sobrino como para su amado. Así era Noah, siempre considerado. Pasando un rato, no pudo soportarlo más, así que respiró hondo y le dijo: «Puede que no la hayas matado, pero ella murió por tu culpa, Albert». En ese punto, Nina también comenzó a llorar. Se dio la vuelta y se arrojó a los brazos de John para sollozar impotente contra su pecho, abrazándola desesperadamente. Así dejó que el dolor fluyera de ella. ¿Qué pasó esa noche? Ya eran las 7 de la tarde cuando Cristina llegó a la villa número 4 de West Forest Street, luego de haber ido a Time Group. Apenas entró, Albert la agarró y la inmovilizó contra la pared, chocando sus labios contra los de ella, con pasión y violencia, y no la soltó hasta que estaba con su rostro rojo y los labios hinchados. Acto seguido, la tomó en brazos y la llevó al sofá, donde alternaron entre besos y caricias por un buen rato. Luego él le preguntó: «¿Fuiste a ver al señor G hoy?» ¿De qué hablaron durante 20 minutos? Su tono era muy suave mientras pasaba sus dedos una y otra vez por los labios de su amada y los miraba con deseo. Por su parte, ella sabía bien que su amado estaba celoso de John, así que le decía que iba a intercambiar sus acciones con Time Group para que Sun Group pudiera permanecer en el negocio. Él podría tomarlo a mal. Ella lo conocía muy bien y sabía que siempre había sido una persona orgullosa. Él había estado compitiendo con John sin parar desde que ingresó al círculo empresarial como un joven CEO e incluso lo retaba en secreto, y todo porque ella una vez hizo buenos comentarios sobre el otro. Albert era muy posesivo y a veces podía ser el hombre más terco del mundo, pero ella sabía que era porque sus padres no lo habían cuidado. Durante su niñez, él nunca supo lo que era ser apreciado por quien era, y por eso se convirtió en un joven inseguro. Cristina lo amaba mucho y se sentía mal por todo lo que le había sucedido cuando era niño. Por lo tanto, no quería que él lo pasara mal y se enfrentó a John sola. Oh, nada. Le propuse una cooperación entre G Group y Time Group. No bien terminó de hablar, la sonrisa en el rostro de Albert desapareció porque él tenía plantados espías por toda la empresa de John y podía saber lo que sucedía allí siempre. ¿Cómo podía desconocer la verdadera razón por la visita de su amada? Me acabas de mentir. Sé que le rogaste que dejara en paz a Sun Group. Dime, ¿qué condición le ofreciste? Antes de que ella pudiera siquiera respirar de nuevo, él ya le estaba sacando el brazalete de perlas del bolsillo de la chaqueta. Una nube negra pareció envolverlo, pues él ya sabía de la existencia de la joya. La persona que se la vendió a John le había dicho que era un regalo para la amada de éste.
¿Cómo podría estar en el bolsillo de Cristina? Durante los últimos 2 días, Albert había estado muy ansioso por el problema de su empresa y ahora la mujer que amaba le acababa de mentir. Ante eso, se le agitó el pecho con 1000 posibilidades repugnantes de que se arremolinaban en su cabeza y una sonrisa amenazadora se dibujó en sus labios. ¿Pasó algo entre tú y él?, cuestionó, agarrándole con fuerza la mandíbula y dejándola incapaz de hablar. El rostro de la mujer se puso pálido al darse cuenta de lo que éste le quería decir. ¿Él pensaba que ella y John habían tenido sexo? Capítulo 227. A Cristina nunca se le ocurrió que Albert alguna vez le malinterpretara de esa manera, y fue horrible para ella. Ellos continuaron discutiendo sin descanso. En un punto él sintió que le dolía la cabeza y comenzó a tener recuerdos de cuando su madre lo golpeaba y lo regañaba en su niñez. Su pasado doloroso era como una nube oscura y lúgubre que se cernía sobre su cabeza de una manera tan pesada que no podía respirar. De pronto no podía decir si la persona frente a él era su madre, que lo lastimó de niño, o su amada, que lo había salvado de la miseria. Durante muchos años él ocultó el dolor que sentía por su familia, muy dentro de sí, bajo llave, de modo que fue básicamente como una bomba de tiempo, y si alguien la activaba explotaría y dañaría a todos dentro del radio. Ahora sus instintos asesinos se habían despertado y de la nada miró el cuchillo de fruta junto a él y luego a su amada. Como atrapado en un trance, la apuñaló sin dudarlo. La hoja afilada atravesó la tela y la carne, provocando un grito ahogado de Cristina que hizo que los ojos del hombre se abrieran como si acariciaba y que acababa de volver a la realidad. Las nubes oscuras parecían haberse disipado cuando éste se dio cuenta de lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde, así que solo pudo ver con horror cómo la sangre comenzaba a escapar de la ropa de la mujer. Los ojos de éste veían que ella los tenía muy abiertos de par en par, puesto que el dolor de su vientre era insoportable y el miedo a morir la tenía temblando. Albert balbuceó entre lágrimas porque sabía que él no quería hacer eso. Ella tenía el corazón roto. Tembloroso, él levantó la mano y el dolor en los ojos de Cristina le creó un vacío que no lo dejaba respirar. Cristina, yo no quise hacer eso, lo siento mucho. Y presa del pánico, se dio la vuelta y se escapó. A pesar de la herida, la mujer logró llegar al sofá. Afuera estaba oscuro y él ni siquiera miró hacia atrás. Si lo hubiera hecho, aunque fuera por un segundo, Cristina se hubiera sentido aliviada, pero eso no sucedió. Ahora ella estaba sola en la gran sala de estar, adolorida, tanto en el corazón como en la herida, y pensando que iba a morir. Sí. Si iba al hospital a tiempo, no moriría. Sin embargo, creía que no tenía sentido salvarse porque estaba desconsolada. Entonces optó por no pedir ayuda. Una vez que aceptó que eso pasaría repentinamente, escuchó fuertes pasos que provenían de la puerta y creyó que era Albert, que había vuelto por ella. Pero lamentablemente no era él. Agarrándose el estómago, ella sintió que su vida se desvanecía poco a poco y su visión comenzó a volverse borrosa. En ese momento vislumbró huellas de barro en la alfombra de lana. Estas podrían considerarse una prueba contra Albert, pensó. Si ella moría, Noah definitivamente investigaría todo a fondo
y su amado sería acusado de homicidio, por lo cual podrían sentenciarlo de entre 3 a 7 años de prisión o incluso más, dado que él le había costado un gran esfuerzo llegar a donde estaba. El caso afectaría negativamente su reputación por los otros miembros de la familia Song. De seguro aprovecharían la oportunidad para tomar el poder. Ella no podía permitir que sucediera algo así, así que con una mueca se levantó del sofá y se arrastró como pudo por la habitación. Tenía que actuar con rapidez porque todavía no podía morir. Enseguida quemó la alfombra que tenía las huellas de Albert y escribió cartas de despedidas a John y a Nina, además de su testamento. Ella necesitaba que aquello pareciera un suicidio. Entonces le envió un mensaje a Nina pidiéndole que cenaran juntas y le dijo a Albert que ya estaba bien y que fuera al restaurante a buscar a Nina. Luego programó otro mensaje y restauró el teléfono con su configuración de fábrica. Tras encender el aire acondicionado, arrojó el control remoto debajo del sofá y sonrió. Había hecho todo lo que podía. Ahora solo quedaba un último paso, y apoyándose en el sofá, limpió con cuidado las huellas dactilares del cuchillo con un pañuelo blanco. Ella sabía que no podía rendirse de cómo agarró el mango con fuerza y se preparó para empujarlo más profundo en su herida, gritando de dolor. En ese punto solo le quedaban unos segundos de vida. Apenas hubo terminado, inclinó poco a poco la cabeza hacia la puerta cerrada y la nostalgia y las desganas la invadieron. Su mente fue inundada por los recuerdos. Ella siempre solía esperar a Albert en esa posición hasta que lo veía llegar del trabajo. No obstante, sabía que ya no tenía sentido esperar, ya que no había futuro para ella y no podía esperarlo más. En unos años él tendría otra mujer esperándolo en casa. El sabor de la sangre llenó su boca y jadeó fuerte como si estuviera respirando por última vez. Acto seguido cerró los ojos y exhaló con suavidad mientras toda su vida pasaba ante sus ojos como una película. La cabeza no tenía otra cosa que recuerdos de ella y Albert juntos. No podía creer que había dudado unos minutos antes. Sin embargo, estaba segura de que no tenía arrepentimiento alguno, ya que no quería que su amado sufriera ni un poco. Los esfuerzos de Albert a lo largo de los años podían convertirse en un desperdicio si ella no hacía nada, y con eso en mente decidió fingir su propio suicidio para cubrirlo. Mientras sus palabras se movían en su mente, sus párpados se cerraban con lentitud, murmurando con sus últimas respiraciones: Albert, dijiste que me protegerías por el resto de mi vida y lo hiciste, pero no esperaba que el resto de mi vida fuera tan corta. Te deseo felicidad, incluso si ya no estoy a tu lado. Noah recordó lo que había sucedido esa noche con sus ojos fijos en un bombillo. Cuanto más lo miraba, más se agrandaba el halo blanco alrededor de éste y nublaba su visión. Escondida en los brazos de John, Nina lo agarró por el cuello con ambas manos y se ahogó en sollozos. Ante eso, el corazón del CEO se rompió y le dio unas palmaditas en la delgada cintura antes de abrazarla con fuerza. En ese momento atrapó a Isabela mirándolos con sospecha, lo cual lo hizo arquear las cejas. Presa del pánico, ésta miró hacia otro lado. Eso estuvo cerca. ¿Acaso habrá descubierto algo el señor Shi? Se preguntó ansiosa.
Temiendo que el CEO sospechara de ella, la chica se alejó como si nada hubiera pasado y se fue hacia la salida y vio a Ford. Tan pronto como éste estuvo adentro y notó que su jefe estaba sentado en el suelo, frunció el ceño y le susurró algo al oído que hizo que los ojos de éste se iluminaran con interés. «Encierra al señor Yi y a su esposa. Llévate a Noah», ordenó. «Sí, señor», respondió el empleado antes de girarse hacia ellos y decirles: «Señor y señora Yi, por favor, por aquí». De pronto el capitán cuestionó: «¿No me prometiste que los dejarías ir?». Quedándose quieto, Albert respondió: «No, no me iré al extranjero. Ellos se quedarán aquí unos días más». Él no tenía ganas de irse y lo único que quería era quedarse con Cristina. En cuanto a Nina y John, ellos tenían que quedarse, pues Albert quería observar la reacción de Nina al tomar MC y ver si experimentaba algún efecto secundario. Luego de eso, él los dejaría ir. La pareja fue enviada de nuevo al cuarto oscuro de limpieza, mientras que Ford obligó a Noah a irse. Durante la noche, Nina por fin se calmó y mirando a John le preguntó temblorosa: «Si algún día hay un malentendido entre nosotros, ¿me harás daño?». «No habrá ningún malentendido entre nosotros», replicó él a tiempo que le secaba las lágrimas. «Y si lo hay, muy diferente a como lo habría hecho en el pasado». La chica se ablandó y se dejó llevar por los sentimientos. Al fin de cuentas, los malentendidos daban miedo y podían terminar dañando las relaciones. Sabiendo que ella necesitaba sentir algo de seguridad, él le dio un abrazo tranquilizador para susurrarle: «Si eso llegara a pasar, de seguro sería mi culpa».